Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, querido maestro y amigo. El 29 de este mes de julio se cumplen 20 años de ese viaje que emprendiste y que vamos a emprender todos. Por ello, con el trabajo de nuestro equipo de producción, nos vas a contar parte de tu vida. Atención, amigas y amigos de toda la República Argentina y del mundo a través de Internet. La historia, en parte, del gran René Favaloro. Yo siempre tuve una formación social, digámoslo así, que me viene de mis orígenes, de ese hogar pobrón, de un carpintero y una modista, donde me crié ahí y donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante, en un barrio pobre de la ciudad de La Plata. Tiene un nombre medio raro, se llama el barrio del Mondongo, porque allí vivían muchos obreros del frigorífico. Mi padre era un ebanista que hacía cosas muy lindas, pero que no sabía darle valor económico a lo que hacía, y mi madre era una excelente modista. Y yo trabajaba en las vacaciones, trabajaba como un simple obrero en el tallercito de mi padre, y a veces durante el año también. Lo que más me enseñaron era que sin esfuerzo no se conseguía nada, porque yo lo veía a mi padre trabajar 8, 10, 12, 14 horas diarias, no había sábado ni domingo. Yo creo que el único día del año que descansaba era Navidad o Año Nuevo. Yo recuerdo que mi madre solía decir que yo a los 4 años ya decía que iba a ser médico. Es decir, en mi caso particular la vocación fue definida. Desde siempre yo pensaba en ser médico. Con ella convivía, especialmente en las tardes, íbamos al huerto, aprendí a hacer la quinta, a cuidar de los animales. Cuando yo me recibí, el título era doctor en medicina, no es como ahora, entonces había que hacer una tesis para alcanzar el doctorado. Y yo le dediqué la tesis a mi abuela cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Y era totalmente analfabeta, pero sin embargo tenía una cultura impresionante. Hablaba de una manera muy especial, yo creo que a veces era pura poesía. Es de las cosas trascendentes que recibí de mi familia, de los maestros esos de las escuelitas de barrio y fundamentalmente del Colegio Nacional, donde tuve un grupo de profesores excepcionales que nos llenaron el alma de humanismo. ¿Y qué mensaje recibimos de aquellos grandes maestros? El mensaje que nos dieron primero es que no se consigue nada sin esfuerzo. Así que nosotros realmente teníamos que estudiar. Tremendamente, no solamente en clase, sino en nuestras clases, fuera de clase, en nuestras casas, fuera de hora. Es decir, no se consigue nada sin esfuerzo. En esta era en que el facilismo, digamos, invade muchas áreas, que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo. No existen los genios. Sí, habrá alguno que tiene un poquito más de neuronas que el otro, pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, no llega a ningún lado. Así que ese sería el primer tema. El segundo es que uno se debe a la comunidad. Esto nos enseñaron todos aquellos hombres que tenían diversa extracción. Yo quiero recalcar que había de todos los sectores, había conservadores, había radicales, había socialistas, había anarquistas entre los profesores nuestros. Y sin embargo, todos nos dieron el mismo mensaje. Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad y hacer algo por el mundo que uno vive. Así que habría muchas otras cosas que hablar, la abnegación, la decencia, la ética, la moral, que nos enseñaron todos esos profesores. Así que eso sería en concreto el mensaje fundamental para los jóvenes de hoy,
que a mi entender en algunas cosas viven un poco confundidos. En la Universidad de La Plata, todo universitario, por haber llegado a ese nivel, además de su tarea específica, debía participar y contribuir a que la sociedad fuera mejor. Nos hablaban de la solidaridad. La solidaridad no es solamente una cosa espiritual, no es solamente el amor, tiene una gran implicancia social, más en nuestros tiempos. Nos enseñaban, sí, el arte de la cirugía, pero además de eso a respetar al enfermo, a que el enfermo era la cosa importante, no importaba que estuviera ahí en un hospital público, merecía todo nuestro respeto y nuestro cuidado. Se nos enseñó que además de nuestra tarea específica, debíamos analizar la sociedad de nuestro tiempo, comprenderla y por nuestra propia condición de universitario, tratar de mejorarla si ello fuera posible. Y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, ahí en el oeste de la Pampa Seca, ya donde empieza el desierto, y convivir con gente muy pobre. Había 3 grupos con 3 religiones diferentes. Estaban los protestantes, los que habían seguido a Baldo, un italiano del norte, los valdenses, grandes colonias judías y nosotros los católicos. Jamás en 12 años vi una sola discusión o algún entrevero por un problema religioso, y eso para mí fue de mucho valor. Yo era un curandero con título, lo digo así. Es decir, yo lo que hacía era atender lo más rutinario y después, cuando la cosa se complicaba, había que derivarlo a Bahía Blanca o Santa Rosa, porque no había nada. Estaba el consultorio con las pocas cosas para atender. Los grandes colaboradores míos fueron las comadronas, que las hice todas amigas y las fui instruyendo en esto, y los maestros rurales. Esos chicos que vivían en los ranchos y sufrían especialmente en el calor del verano, las diarreas, las neumonias, etc., estaban muy mal alimentados. Así que me tomé el trabajo de ir casita por casita y enseñarles que lo mejor era primero amamantarlo, porque eso los defendía también contra las infecciones. Pero si no había leche, había que prepararla así: 2 partes de leche y 1 parte de agua, bien hervida con el cocimiento de cereales. Si el chico levantaba temperatura, la gente lo arropaba. Yo le decía, hay que dejarlo desnudito para que sude bien. Me ha tocado estar muchas horas adentro de los ranchos, en esos ranchos que son pedacitos de Villa Miseria metidos allí en la pampa, y me he sentido muy mal. Vi el desafío de todo eso, de cambiar algunas cosas del punto de vista asistencial, lo cual se facilitó con la llegada de Juan José. Hasta que armamos de una casa vieja una cliniquita que, bueno, que tuvo valor porque ahí se operaba, se atendían las fracturas, etcétera. El pueblo nos acompañó en la tarea porque se dio cuenta que esto cambiaba la cosa y que ahora la asistencia médica se podía hacer de otra manera. Así que poco a poco se fue armando. La llegada de Juan José fue definitoria porque entonces éramos 2 trabajando, él también vino con la misma formación. Y entonces un día el intendente se acercó después de un tiempo y dijo, ¿qué pasó? No se mueren más chicos, todo lo que había que hacer era mezclarse con la comunidad. Esos 12 años son los 12 años más importantes de mi vida, porque me enraicé con la tierra. Y quizá el mayor elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología, donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo, cuando me presentó, dijo, yo no voy a decir nada más que esto. Ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo, de un cirujano cardiovascular, ustedes están en presencia de un médico rural. Y así fue como un buen día, ya a principios del 62, me fui con mis propios medios a Estados Unidos a explorar todo un mundo. Fui a la Cleveland Clinic, que creía en el destino o en Dios, qué sé yo, me metió en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Es decir, yo llegué en el momento en que todo esto, la cirugía cardíaca empieza a desarrollarse así en la década del 50 y ya toma vuelo en la del 60. Y entonces estamos en el lugar que sin duda estaba no menos de 10 años adelantado que cualquier otro centro de Estados Unidos. Donde había un hombre excepcional que era Mason Son, que ese inventó el cateterismo.
fue el hermano que yo tuve ahí en esos 10 años de lucha, de trabajo, un hombre excepcional. Entonces yo me encontré con todo ese tesoro y con este hombre. Bueno, al principio me tocaba hacer las tareas más inverosímiles, no sé. Nos tocaba poner el paciente en la camilla. Bueno, perfecto, yo hacía de camillero, había que poner una sonda Nelaton y ponía la sonda Nelaton, me dejaban cerrar piel y tejido celular, pequeñas cositas. Así que yo de a poco empecé a trabajar, trabajaba intensamente, iba a las 7 de la mañana, me retiraba a la tarde y ponía todo mi esfuerzo como siempre. Todo eso que Jacinto hacía que a veces yo hiciera algunos diagnósticos que sorprendían. Yo me daba cuenta que sorprendían, ¿no? Podría contar muchas anécdotas de cosas de que ellos miraban los análisis, yo iba al paciente, lo revisaba de pie a cabeza y entonces venía y decía, no, me parece que esto es así. Bueno, después se comprobaba que era así. La vena safena se utilizaba en nuestra institución para cirugía periférica e inclusive para mejorar la circulación renal. Entonces yo decía, ¿por qué no usarla a nivel coronario? Si allí funciona, acá también tiene que funcionar. Entonces yo no hice más que agarrar un pedazo de vena safena, coserla en la parte proximal y en la parte distal y se restableció todo el circuito. El doctor Son lo estudió a los 8 o 9 días y era una hermosa arteria coronaria derecha totalmente restablecida. Fue realmente un hito muy importante porque de ahí en adelante seguimos avanzando en esa línea para hacer que esta cirugía no solamente se aplicara en esta institución de Ohio, sino que se esparramara por el mundo. Y fue realmente un hito muy importante porque de ahí en adelante seguimos avanzando en esa línea en la aplicación de la vena safena en preinfarto e infarto agudo de miocardio. Y empezamos a utilizar los doble puentes aortocoronarios. Este fue realmente el año del desarrollo. Siempre digo que en ese año 68 prácticamente lo habíamos hecho todo, pero nunca he dicho, ni pública ni privadamente, yo fui el primero en tal cosa. En aquel Congreso de Londres del año 70 tomé la decisión final. Entonces mandé mi carta de renuncia y en ella dije, voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. Las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Si yo no aceptara liderar ese departamento en Buenos Aires, viviría el resto de mi vida pensando que soy un buen solid son of a bitch. Un buen hijo de puta, perdónenme la expresión. Esa fue la carta que deposité en su escritorio y por varios días no nos hablamos. A veces cuando leo la carta de renuncia que yo escribí en el año 70 al lugar donde trabajaba, ahí está explicado que yo digo que no venía solamente a operar, sino que fundamentalmente venía para hacer educación e investigación. Podría contarles todo lo que me ofrecieron para que no volviera a este país. Podría decir que del famoso retractor para disecar las mamarias se han vendido 300.000 a $2.000 y nunca patenté nada. Solamente de allí, con el 10%, hoy tendría que tener $60 millones en mi bolsillo. Jamás patenté nada porque para mí lo material ha tenido poco valor a pesar de lo que se pueda decir. Confieso que siempre he sido profundamente nacionalista, por algo volví. Sigo sufriendo con mi país y con Latinoamérica, la cual la he recorrido toda. Siempre asocié la grandeza del país a la grandeza de la ciencia. Confieso, insisto, de este nacionalismo sin Z, todo lo que hago en cualquiera de mis actividades vivo soñando con esta bendita Argentina. Realizamos una intensa tarea asistencial, operamos allí en esa clínica más de 1.600 de pacientes sin recursos. A mediados del 70 empezamos a elaborar la idea de la fundación. Evidentemente lo primero que hicimos fue el Departamento de Investigación Básica. En el año 78, con ese edificio que está en la calle Solís,
Yo no voy a hacer hoy acá demagogia, pero hace 6 años que yo no compro $1, porque todos van a la fundación. Y hoy me pongo de inmodesto y le digo a la gente que yo hace 6 años que no sé, a mí no me hablen de tasas, porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine. Señoras y señores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Yo quiero recalcar que este Instituto de Excelencia, que cuenta con los mejores elementos técnicos para atender a toda la comunidad, entendamos bien, a toda la comunidad, es un nuevo centro sin fines de lucro para servir, insisto, a todos aquellos que presenten afecciones cardiovasculares. Es por ello que hemos escrito una serie de principios trascendentes que todos tendremos la obligación de cumplir. Primero, honestidad. Segundo, trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límites. Tercero, evitar ser influidos por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. Cuarto, las contribuciones tendrán valor si solo son el producto del libre albedrío, ejercido sin sometimientos ni límites. Quinto, no apartarse nunca de la ética al comprender que ella está implícitamente condicionada por la moral y por el respeto a la dignidad y a la condición humana del paciente y de sus familiares. Sexto, deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. La evolución científica así lo demuestra. El yo ha sido reemplazado por el nosotros hace ya bastante tiempo. Séptimo, hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. Nada puede sustentarse sobre la mentira. Octavo, si además del alivio del sufrimiento de nuestros semejantes, enriquecemos nuestros conocimientos, la satisfacción será doble. Noveno, el sujeto básico de nuestra tarea y por ende el único que gozará de privilegios será el paciente. Y finalmente, décimo, solamente se llegará a gozar de lo realizado cuando en su alma sienta, preferentemente en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio verdadero es el que proviene del placer espiritual limpio y sereno del deber cumplido. Todo médico, y en este caso yo diría todo científico, tiene que consagrar su vida al servicio de la humanidad. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo siempre les insisto a los jóvenes, como uno siempre está en la enseñanza, que la vieja clínica, el sentir al paciente, el hablar con el paciente, el palparlo, el sentirlo, el ver qué tiene en el alma ese paciente, el utilizar todos los métodos tradicionales de palpación, de percusión, de auscultación, eso no debe perderse. Entonces hay que tener criterio para mezclar, digámoslo así, la clínica clásica y después viene el uso de la tecnología.
Nosotros no estaríamos acá si no fuera por la calidad médica que ofrecemos, porque nunca hemos entrado en ningún negocio que no esté arriba de la mesa. Entonces, en este país, sobrevivir y haber pasado todos estos 5 años sin haber dado retorno, etcétera, etcétera, se debe nada más a que resolvemos los problemas que se nos presentan de cualquier complejidad. Y digo que la corrupción existe y que los retornos son cosas frecuentes en nuestro país. Y que en muchos lados, si no está el retorno, lo demandan al paciente. El ente médico tal hace su arreglo con la otra cosa allá y todos sabemos lo que pasa en el medio. Las obras sociales en las que trabajamos sí nos pagan con atraso. Y el PAMI también de vez en cuando nos paga con bastante atraso y tenemos una vieja cuenta ahí de la época del ñaupa que estamos tratando no sé hace cuánto tiempo de cobrar. Yo confieso que vivo bastante desilusionado de la sociedad de mi tiempo. Vivo muy, muy desilusionado porque las cosas son al revés. En la Argentina hay un sistema que maneja todo y vaya uno a querer romper el sistema, queda excluido y si alguna vez uno dice alguna verdad, todavía se la dan por la cabeza. Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas económico-financieros. Se nos adeuda $18 millones y se hace cada vez más difícil sostener nuestro trabajo diario. La mayoría de las veces, un empleado de muy baja categoría de una obra social ni contesta mis llamados. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestro trabajo. Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Tenemos emergencias ineludibles que deben solucionarse en los próximos días. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino. Por eso, uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. Sin libertad, sin el respeto por el hombre y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre y los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Pero no se puede creer que el mercado lo resuelve todo. El Estado no puede dejar de ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad. Hay temas que son prioritarios. El Estado debe ser el que, no sé cómo diríamos, sea el ente regulador desde el punto de vista social, no puede dejarlo de lado. No sé qué haría si no estoy en el métier ese de los pacientes, del quirófano, del sufrir y el gozar. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, a las cosas del espíritu. Yo no soy el médico de los ricos, de gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%, y el resto en nuestra fundación atendemos a todo. Yo ahora en esta posición de cirujano cardiovascular especializado, etcétera, y sigo siendo médico de familia. No opero un paciente si no hablo primero con él, lo semblanteo, miro, a veces me decido por sí o por no, a pesar de toda la historia clínica, más que el trato directo con el paciente. Yo sigo siendo ese médico de familia porque no se concibe de otra manera. Durante 2 semanas pensé seriamente que me iba a morir. Hubo una semana que todo estaba mal, la coagulación era un desastre, los valores del hígado estaban deshecho.
¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas. Yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente que decía, no voy a poder ver más los atardeceres. Yo vivo enloquecido con los atardeceres. No voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapachos y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón. No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas. Yo me siento un hombre común. El día que a uno se le llene la cabeza de humo y se sienta un superdotado, un gigante, está sonado. Yo creo que hay que siempre tener los pies en la tierra y entender que yo soy el resultado del esfuerzo, del trabajo, de trabajar 10, 12, 14 horas diarias de toda mi vida, nada más. Espero, en llegando al final de mi tarea, estoy en la última década, no sé cuántos años más voy a vivir, se me recuerde como educador y no como cirujano cardiovascular. Solo he tratado, dentro y fuera de mi profesión, de dispersar semillas a manos llenas. Insisto en esto que es terminante. Sin libertad, sin el respeto por el hombre y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre y los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Que no hay que olvidarse nunca es del paciente y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Es imposible no emocionarse ante la vida ejemplar de mi amigo René Favaloro. Qué importante es que ustedes, los jóvenes, en sus remeras pudiesen exhibir la imagen de uno de los más grandes hombres que ha dado la patria. Un hombre de alta moral, como René Favaloro, un verdadero ejemplo que vive o debiera vivir en cada uno de aquellos que hemos tenido la suerte de nacer en este suelo. Sigamos con médicos. Ahora les voy a presentar un médico, un investigador, un profesor que ha dedicado y dedica su vida, como lo van a poder apreciar, yendo a la búsqueda de soluciones a los problemas que vive el hombre. Además, también es oportuno decirlo, que su hijo, en este caso Sebastián Uchitel, porque el científico que les presento es Osvaldo Daniel Uchitel, su hijo, fíjese que constructor, este científico, ha sido incorporado, esta es una última información, a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Él se llama Sebastián Uchitel, es un experto en informática. Ahora ya vamos con este trabajo en beneficio de cada uno de nosotros, de un investigador amigo argentino llamado Uchitel. Atención, país.
Querido doctor Osvaldo, muchísimas gracias por prestarte a este reportaje. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a vos. ¿Cómo está pasando esta cuarentena? Con mucho trabajo, ¿Cómo? con mucha tarea, muy ocupado, realmente los proyectos habituales de investigación del laboratorio y bueno, y esto que ahora surgió, que en realidad esto surgió durante la cuarentena, digamos, esta idea, este proyecto que estamos tan metidos en este momento. Así que realmente ocupado, sí. Así que eso me hace pasarla no tan mal. ¿Dónde naciste, Osvaldo? Aquí en el Hospital Anchorena, nací, soy porteño, nací porteño, pero de familia de los que eran los gauchos judíos. Ah, mirá vos, qué lindo eso. Mi padre nació en el campo, en Entre Ríos, yo sigo muy apegado a esa zona, y bueno, él me enseñó a estudiar. Me enseñó a estudiar. Y entonces, ¿tu escuela primaria, dónde la hiciste? Escuela común, escuela 22 de Distrito Escolar 2, aquí en la calle Bustamante y Cangallo, muy cerca. Una escuela muy linda, muy chiquitita, que se ensamblaba a dos grupos sociales muy diferentes, porque estaban los chicos que venían del Abasto y los chicos que, como en mi caso, que veníamos más de Caballito, de la clase media naciente. Así que era una mezcla muy particular. Y después hice el Colegio Nacional Mariano Moreno. En Mariano Moreno, ahí también, en Rivadavia. En Rivadavia, ahí estudié, en Mariano Moreno. Y el cuarto año libre, y entonces y después hice el quinto año junto con el ingreso a la Facultad de Medicina, y cuando ingresé a la Facultad de Medicina era el más chiquito de todos, tenía 16 años y medio, casi 17. Me recibí a los 22, así que siempre fui me sentía muy chiquito ahí. Mis compañeras eran muy desarrolladas, y yo era todavía un pibito. ¿Qué científico, qué médico, qué profesor recuerdas, Osvaldo, que te haya tal vez o no marcado algún camino? Oh, sí, hubo dos personas que me marcaron mucho el camino. Una fue el profesor de Roberto, Eduardo de Roberto. Ah, bueno. Que yo vi las clases de él y las viví, y fue una de las cosas que me impactó y que me llevó a la investigación científica. Y después otra persona con la cual colaboré, que era el doctor Raúl Carrea. Raúl Carrea fue el fundador de FLENI, la gente no sabe, cree que FLENI es esta gran institución que hay aquí en la calle Montañeses, pero FLENI en realidad nació como la Asociación de Ayuda a la Sala 18 del Hospital de Niños. Y yo fui ahí siendo estudiante de medicina del segundo año, porque me interesó una clase que dieron sobre tálamo del sistema nervioso, y entonces fui a ver qué se hacía en ese hospital de niños, en esa sala 18, y me encontré con un laboratorio que después pude reconocer que era un laboratorio de avanzadísima, no de avanzada, de lo que decimos el state of the art, el estado de arte de estudio de la fisiología del cerebro, y eso lo dirigía el doctor Raúl Carrea, neurocirujano, de primerísima línea, que fundó después FLENI. Y yo empecé a trabajar ahí en investigación. Un laboratorio de excelencia que lamentablemente después, cuando lo echaron a Raúl Carrea del Hospital de Niños, se fundó FLENI fuera del Hospital de Niños, ese laboratorio se perdió. Osvaldo, sos primero médico, después doctor en medicina, después tu vida está dedicada a la investigación. Sí, ¿Cómo es? Bueno, desde ese momento que te acabo de contar, con mi incorporación al grupo de investigación en el Hospital de Niños en ese momento, a partir de ahí ya me dediqué a la investigación científica, terminé la carrera de médico, tuve poco de práctica médica, pero siempre quise volver a la práctica médica desde el punto de vista de la investigación y ligar la investigación con la práctica médica. Y se fue dando, si bien pasé por un periodo donde estaba muy en lo biofísico y lo muy elemental, después eso me permitió acercarme a otras enfermedades. Me acuerdo cuando, de la Argentina yo me fui a Estados Unidos y después fui a Inglaterra, y en Inglaterra
trabajé mucho en un laboratorio muy distinguido, con un premio Nobel, el doctor Katz, y una persona también muy, muy buena llamada Ricardo Miledi, mexicano. Por ejemplo, con él trabajamos y realmente se pudo entender las bases de la miastenia gravis, que es una enfermedad muscular, neuromuscular. Y bueno, volví al país y establecí una serie de diagnósticos para esta enfermedad del miastenia gravis, que bueno, en ese momento eran muy artesanales, hoy ya son kits que se compran, no lo hacemos más. Pero bueno, cada tanto me fui aproximando a algún otro tipo de enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, trabajé en esa enfermedad muchos años, de una desgraciada enfermedad que todos queremos aportar y realmente nadie ha avanzado mucho en ese aspecto. Y después, bueno, siempre ligando la investigación básica con la investigación clínica, con el temas de transmisión sináptica, de comunicación entre neuronas. Empecé a estudiar temas de migraña y de dolor, y hoy estamos estudiando temas de dolor, acompañados con un grupo del el doctor Ricardo Reising del Hospital Británico. Estudiamos una enfermedad que es la enfermedad de Fabry, el dolor en la enfermedad de Fabry, que es una enfermedad de falla lisosomal, y bueno, desde lo básico, ¿no es así? Siempre con modelos animales o tratando de tener modelos animales para entender mejor la fisiopatología de las ciencias básicas, ¿no? Claro, y además la utilidad que tiene la ciencia básica, yo creo que quedó demostrado acá con el problema de la pandemia, la capacidad de un grupo de ciencia básica que está estudiando el dengue a saltar y empezar a hacer cosas que tengan que ver con COVID. Eso se da porque tenemos una infraestructura y una masa crítica de gente capaz de pensar y de adaptarse a las nuevas situaciones o de buscar soluciones a los problemas que hay, ¿no es así? Antes de ingresar en este proyecto del coronavirus, que van a estar por probar un spray nasal como barrera eléctrica, que no sé qué significa, para frenar la entrada de este virus. Antes de entrar en ello, Osvaldo, vos sos un profesor emérito. ¿Qué son tus discípulos? ¿O qué han sido? ¿Qué es un discípulo? Para mí un discípulo es una persona a la cual le he podido transmitir por lo menos mínimamente la capacidad de tener un pensamiento crítico. Con eso creo que me doy por conforme de haber generado un discípulo. Creo que en la Argentina tuve cierto grado de influencia en la formación de los neurocientíficos. Cuando volví de Inglaterra, después de fue donde pasé ahí inclusive la Guerra de las Malvinas, me instalé y prácticamente las neurociencias habían quedado diezmadas, por emigración, por la pérdida de una generación. Y creo que recuperé empezando a enseñar a hacer docencia, creo que colaboré a recuperar la neurociencia, y para mí los discípulos están ahí. Están ahí. Sí, algunos todavía están cerca, otros están lamentablemente fuera del país, pero bueno, creo que algunos me recuerdan muy bien. Espero. Seguramente. Osvaldo, y en este proyecto, ¿quiénes forman parte de este proyecto? Básicamente me puse a conversar, me acuerdo que en principio me puse a conversar con mi hijo y dije, bueno, ¿qué tengo que ver yo con el coronavirus? ¿En qué puedo aportar? La verdad que no lo sé, y dije, bueno, está el problema del olfato. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pierde el olfato? Y esa fue la primera pregunta que me hice, ¿por qué se pierde el olfato? Y entonces empecé a estudiar, yo no es que descubrí nada nuevo, sino simplemente que empecé a mirar qué había en la bibliografía, y entonces vi que había modelos animales donde donde se usaba el virus parecidos al corona, o de la familia del corona, donde se veía que se multiplicaba este virus en el epitelio nasal y que esta era la fuente de entrada del virus al sistema nervioso, y ahí se postulaba que el virus estaba afectando a los centros respiratorios. Entonces me puse a charlar con otra colega, la doctora Diana Jerusalinsky, que está también un poco en el proyecto como colaboradora,
Y dije, bueno, pero entonces si el virus entra por la nariz y se replica en el epitelio que está al lado de las neuronas, por ahí uno podría tratar de evitar eso. Entonces me comuniqué con una discípula mía que hizo el doctorado conmigo, pero que está en un instituto, el Instituto Milstein, trabajando como viróloga. Era bióloga molecular y se dedicó a la virología, después de hacer el doctorado bajo mi dirección, y Tati Ibáñez, y en realidad se llama Lorena Ibáñez. Y entonces discutí con ella y me dice, hay unos productos que pueden ser útiles que se llaman carageninas. Carageninas. Entonces empecé a buscar carageninas, qué pasaba con las carageninas, dónde estaban, dónde se las encontraba. Me comuniqué con una empresa en Austria, y finalmente terminé dándome cuenta que hay un compuesto, un producto argentino, un producto que se fabrica en la Argentina y en otros 18 países, que es un spray nasal que tiene carageninas, y que las carageninas es un polímero que se extrae de las algas marinas, y que tiene ese nombre porque proviene de un pueblo irlandés, Caragen, y es como una red, ¿no? Entonces imagínese usted que se pone una red que cubre una superficie, los virus que quieran llegar a esa superficie, la superficie de su epitelio nasal, tienen que pasar por la red. Esa fue la idea, digamos, hagamos una barrera, pero no es una barrera física, sino que aparentemente funciona por las cargas eléctricas, que el polímero tiene cargas negativas y el virus tendría más cargas positivas, y que de esa manera queda atrapado. Pero lo que a mí me interesó fue decir, bueno, pero si ponemos ese polímero y las células del epitelio reproducen el virus, aunque el virus haya pasado, pero reproducen al virus, y entonces esa célula explota y libera el virus. Bueno, esos virus que son liberados también van a ser captados por la red. Entonces vamos a poder mitigar todo ese proceso. Es teórico, todo esto es absolutamente, es decir, esta idea es teórica, lo que es cierto es donde sí se replican el virus, eso sí se sabe perfectamente. Y bueno, paralelamente el doctor Figueroa, Juan Manuel Figueroa, que yo no lo conocía, pero lo conocí a través de buscar y de conversar, viene utilizando estos compuestos hace tiempo para tratar otros resfríos. Y bueno, nada más, juntamos fuerzas, él ya estaba desarrollando esta idea o tratando de implementarla, así que estamos ahora juntos tratando de implementarla en distintos lugares. ¿Cuándo se va a probar, Osvaldo, en seres humanos? Esto sí que se va a probar. Esto es lo que estamos tratando, sí. Estamos gestionando distintos lugares, también preferiría no dar nombres, pero hospitales del conurbano, y estamos en algunos centros de aislamiento, es decir, estamos tratando de gestionando esto. Esperemos que este tipo de alguna manera, propaganda que se ha generado a partir del artículo nos permita llegar más fácilmente, pero no es fácil. La gente está muy ocupada, muy atareada frente a los pacientes de COVID, que es complicado. Uno tiene que, para hacer un proyecto de este tipo, tiene que atravesar varias barreras que son muy críticas y son correctas, que es que un comité de ética lo apruebe, que un comité que las cosas sean seguras, por más que esto es aplicar un medicamento que está en el mercado, prácticamente venta libre. Creo que sí, hay que seguir toda una serie de pasos y reglas que llevan tiempo, estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible. Así que supongo que en un par de semanas podremos, y que de acá a un mes tendremos algún resultado, un mes y medio. O sea que en principio sería, si esto esperemos brinde las soluciones, una de las tantas soluciones que se requiere para esta pandemia, en principio sería para el personal médico que está corriendo riesgos en todo el mundo, y los familiares, supongo yo, de los... Sí, claro, todos los que están en contacto directo. Es decir, yo no diría que es para la gente que va caminando por la calle, pero si usted está conviviendo con una persona que tiene coronavirus, bueno, sí sería bueno que tratarse, o un foco, digamos así, lamentablemente en algún lugar, como ha pasado en los lugares donde la gente vive así nada. Bueno, toda la gente de alrededor podría
también, porque en principio debería ser un producto muy, muy económico, muy barato. Claro, decir, pues ya está en el mercado. Las carrageninas se utilizan como espesantes en los alimentos, es un producto, digamos así, muy, muy común. Entonces, debidamente generado se pueden generar una gran cantidad de dosis para tratar a mucha gente. Tendría esa facilidad también. En esta pequeña charlita, Osvaldo, hiciste referencia a consultaste a alguien y ese alguien dijiste tu hijo. No, estábamos conversando Fue una con mi charla hijo, familiar. en una charla familiar, y entonces yo le digo, pero yo la verdad que no sé si puedo contribuir en algo, y después dije, bueno, pero puede estar este tema, ¿por qué no lo mirás? Y creo que usé simplemente la curiosidad innata que Del tenemos los investigador. científicos, de buscar a ver de meter la nariz nuevamente. ¿Cuántos hijos tenés, Osvaldo? 2 hijos, un hijo que es un hijo que es bioinformático, muy, muy conocido también, muy renombrado, que es justamente es el director del Instituto de Computación en la Facultad de Ciencias Exactas. A vos. Y una ¿Con qué hija orgullo lo decís? que se dedica más al arte, más en su orientación artística. ¿Cómo se llaman? ¿Son 2 varones? Sebastián, mi hijo mayor, que es el informático, y Laura, que es mi hija. Y Laura. Y tres nietos. Muy bien. 3 Dos nietos. de mi hijo, Carolina y Federico, que son ya grandecitos, de 15 y 13. Qué lindos. Y Laura, que me dio una beba hermosa hace 3 años, que tiene 3 años y algo. Olivia. ¿Y qué son tus hijos para vos? Bueno, muy linda pregunta. No, es un gran placer. Los hijos son un placer verlos crecer, verlos hacer, verlos comparto con ellos. Son dos personas muy diferentes y compartimos cosas muy diferentes con cada uno de ellos. Con mi hija es una persona con gran sensibilidad para la música, para la danza, Un artista. Se dedica a trabajar con niños, y bueno, es siempre una persona muy, 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 muy alegre. Mi hijo tiene otra personalidad, es muy racional, pero es muy cálido, Qué lindo eso que dices. Estoy muy contento los dos. Qué lindo. Mira, todas estas preguntas vinieron porque en un momento determinado dijiste, hablando con mi hijo. Sí, porque estaba hablando con mi hijo y entonces veíamos que se nos caía el mundo, y entonces, bueno, frente a esto, ¿qué podemos hacer? Porque él está muy involucrado en toda la parte del manejo del programa Cuidar, de los programas el programa Cuidar que usás, bueno, mi hijo fue uno de los que lo organizó desde el punto de vista informático. Un capo, Sebastián, ¿eh? Mirá vos. Y bueno, entonces de ahí vino un poco la historia. Dije, no, la verdad que no sé en qué, es un tema de virólogos, dije, no. Pero no, dije, acá hay una vertiente neurocientífica que podemos. Osvaldo, el año pasado te hice una nota, recordaba, en un momento de protesta, de sana, inteligente, preocupante, razonable, protesta de la ciencia argentina, de los científicos argentinos entre los que estabas, eran muchos, muchísimos, y bueno, volvió el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aparentemente se abre o se abrió una ventanita a la esperanza de que empecemos a través del Estado, los argentinos, a que la ciencia, Osvaldo, tenga todo el apoyo que se requiere para el crecimiento definitivo de nuestra sociedad, como acontece en los países que han crecido en función al apoyo estatal a la ciencia, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Bueno, mi visión es que lamentablemente, sí, en los últimos años se ha destruido mucho de la ciencia en términos de la capacidad de trabajo, los subsidios, los sueldos y demás.
venimos de una situación difícil y lamentablemente muchas cosas no se han podido reactivar porque esto nos ha invadido. Claro. Justamente acabo de leer una carta que los directores del CONICET, es decir, todos los directores del CONICET y la presidenta del CONICET, elevan a, no sé, no me acuerdo si directamente al presidente de la Nación, me imagino, diciendo, miren, los sueldos de los científicos, de los investigadores más jóvenes realmente están en el límite de la pobreza, por favor, hagan algo. En pocas palabras está diciendo eso, y está describiendo una situación que es real, es decir, obviamente la creación del ministerio y la puesta a la cabeza del ministerio a Roberto Salvarezza, que es un distinguido físico y realmente una maravillosa persona, eso está muy bien, desde el punto de vista político, los cambios que ha habido a nivel del Ministerio de Ciencia y Técnica son muy importantes, a nivel del CONICET también. Lamentablemente no ha tenido tiempo y, bueno, uno no puede reprochar nada en este momento, pero no han tenido tiempo ni fuerza como para reajustar un poco el presupuesto. Todos los fondos que surgieron se llevaron se canalizaron en este tipo de apoyar los proyectos que tienen que ver con el COVID. Y se han apoyado muchos, hay como 70 proyectos que fueron financiados, por un lado en un programa y otros 120 en otro programa más pequeño, que es donde está nuestro proyecto financiado. Pero bueno, eso es entendible, pero todavía nos va a quedar mucho por recorrer. De cualquier forma, hay muy buen espíritu dentro de la comunidad y se trata de hacer lo posible, pero bueno, estamos congelados, pero bueno, pero insisto nuevamente, los cambios que ha habido tanto a nivel del ministerio, ya el hecho solo de renombrarlo ministerio es indicativo, y las personas que están a cargo de eso realmente es un cambio muy importante, así que creo que estábamos todos esperanzados. Claro, es evidente que sin el apoyo, sin inversión en educación, en ciencia y en tecnología, será muy difícil que nuestro país pudiese no solo poner máquinas en movimiento, darle trabajo a la gente, sino ir logrando el crecimiento que la sociedad necesita, como lo han hecho aquellos países que sí, tuvieron presupuestos muy altos en ciencia, en tecnología y en educación, ¿no? No, y sin duda el Estado, y especialmente para nosotros el Estado como tractor, como realmente el elemento que arrastra a la economía en términos del desarrollo de ciencia y tecnología, es central en nuestros países. Es decir, hay una definición de un físico que me gusta mucho, Diego Hurtado, que es el viceministro de Ciencia y Técnica. Él dice, la Argentina es fuerte en ciencia y es débil en técnica. Es decir, nos falta la ligazón de la ciencia a la producción. Totalmente. Nos falta lo que llamamos la vinculación de la ciencia a la tecnología para el desarrollo. Ese eslabón no es nada fácil de generar. Y es uno de los temas que creo que tenemos que atacar digamos, la gente que está en la política científica, en cómo hacer que los desarrollos científicos sean impulsados y sean transformados, no por los científicos, sino por quienes lo tengan que hacer, que serán los ingenieros, los técnicos, las empresas estatales o privadas o mixtas, cómo traccionar y llevar los conocimientos científicos a la producción. Osvaldo, por último, quisiera hacer muchas preguntas, pero el año pasado me sorprendió cuando yo hice una mención, te lo decía fuera de cámaras hace unos instantes, a Rita Montalcini, y vos tuviste la oportunidad, me dijiste el año pasado, de conocerla. ¿Me podés decir un poquitito qué impresión has tenido sobre esta extraordinaria científica que trabajó hasta los 102 años? Fue una cosa muy emotiva. Yo te conté que yo hice mi postdoctorado en Inglaterra. En Inglaterra yo trabajé con Riccardo Miledi, que iba mucho de Londres a Italia, o sea que tenía mucha conexión con Italia. Muchos años después, yo ya estando en la Argentina y demás, recibí una invitación para estar en el cumpleaños de 80 años de Riccardo Miledi, que se hacía en la Universidad La Spezia, ¿puede ser? Sí. Sí, bueno. Y en ese acto de 80 años estaba Levi Montalcini,
que lo agasajaba y lo honraba Ricardo Miledi, diciéndole el joven de 80 años, ya tenía 90 y tantos, pero hablaba de una manera extraordinaria. Así que la conocí en ese momento. Pero más importante de Levi Montalcini es que Levi Montalcini tenía una prima. Eugenia Sacerdote de Lustig. Eugenia Sacerdote de Lustig, exactamente. O sea, las dos grandes valores de la ciencia. Una acá en la Argentina. Una acá en la Argentina. Yo iba a la casa en Belgrano, iba en colectivo al Rofo, ¿sabías, no? Al Rofo, sí. Bueno, qué bueno. Así que te quedan más de 30 años para que hagas lo mismo, que a seguir trabajando como ella, que trabajó hasta los 102. En eso estamos planeando. Te mando un gran abrazo, Osvaldo. Deseo de todo corazón, como periodista dedicado a la educación, a la ciencia, como argentino, que este proyecto en el que estás trabajando se haga, porque contribuye, como toda la labor de ustedes, al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nosotros. La investigación, la creación, la pasión. Así que, joven amigo, un gran abrazo por ahora, un abrazo con el corazón y con la mente. Espero dártelo personalmente. Igualmente. Chao. Chao. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos, todo es posible. Coto, yo te conozco. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Amigas, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No puedo dejar de terminar el mensaje periodístico del día de hoy sin anhelar, sin soñar en que la sociedad argentina tendrá en el corazón de cada uno de sus habitantes al doctor René Favaloro. Pasaron 20 años de ese viaje triste que emprendió mi amigo René, y todavía en la ciudad de Buenos Aires no hay una calle que lleve su nombre, no hay una escuela, no hay un hospital. Pero bueno, ya llegará ese momento, ese reconocimiento. Le pasó a René lo mismo que a Manuel Belgrano. Pasaron 20 años para que lo reconocieran. Espero que así sea con René. Hasta la semana que viene, amigos, si Dios así lo permite. Con un traguito de agua les digo chao. Y me voy, amigos, con los libros de René y telefonito. Chao.